Bienvenidos al canal Historias Reales de Terror. Prepárense, porque hoy nos adentramos en un mundo de misterios y secretos, un mundo donde la realidad se distorsiona, donde las sombras se alargan, un mundo lleno de historias reales, a veces escalofriantes, la masonería en América Latina. Y para guiarnos en este viaje utilizaremos una colección de textos académicos, exploraremos los mitos, las leyendas, las realidades de esta sociedad que ha despertado tanta fascinación como temor. La masonería en América Latina. Es como un laberinto, ¿no? Lleno de espejos. Unos la ven como una fuerza progresista impulsora de libertad e igualdad, otros como una organización siniestra con agendas ocultas. Exacto, y separar la verdad de la ficción es un desafío. Las antimasonerías, con sus narrativas sensacionalistas, y las propias propagandas masónicas, con sus versiones idealizadas, han distorsionado la percepción pública. Es como intentar armar un rompecabezas, con piezas faltantes, piezas que no encajan. Los historiadores deben tener una tarea titánica. Absolutamente. Y la propia naturaleza secreta de la masonería, con sus rituales, sus simbolismos, dificulta aún más el acceso a fuentes confiables. Bueno, empecemos a recorrer este laberinto histórico. Nuestras fuentes nos llevan al siglo XIX, un periodo de grandes cambios en España y América Latina. Un escenario turbulento. Y en ese escenario la masonería emerge como una fuerza enigmática. Sus ideales liberales, desafiando el poder de la monarquía, de la iglesia, atraen a aquellos que buscaban un cambio. Claro, un periodo de expansión de ideas liberales, un desafío al orden tradicional. ¿Cómo encaja la masonería en este contexto? La masonería, con su énfasis en la razón, en la tolerancia, la fraternidad, se convierte en un espacio de encuentro para aquellos que compartían estos ideales liberales. Las logias masónicas se transforman, ¿no?, en centros de debate político, ideas que luego se trasladarían a la esfera pública. Pero también se convirtieron en blanco de ataques. La Iglesia Católica, por ejemplo, veía en la masonería una amenaza, ¿no? La asociaba con ideas revolucionarias, anticlericales. Claro. La Iglesia percibía la masonería como un desafío directo a su autoridad, a su doctrina. Promovían, según ellos, el secularismo, el liberalismo, ideas peligrosas para el orden social, religioso. Y en medio de esta lucha ideológica, ¿qué papel jugó la masonería en eventos como las Cortes de Cádiz? Las Cortes de Cádiz, entre 1810 y 1814, un intento de establecer una monarquía constitucional en España, un momento de intensa efervescencia política. Se debatía el futuro de la nación. Y la masonería, con sus ideales liberales, seguro tuvo un rol protagónico en ese debate. Efectivamente. Muchos liberales españoles, algunos masones, vieron en las Cortes de Cádiz una oportunidad para impulsar reformas. Limitar el poder de la monarquía, de la Iglesia, abrir el camino hacia una sociedad más justa. Podríamos decir que la masonería fue un catalizador del cambio político en España. Sin duda, la masonería contribuyó a la difusión de ideas liberales, ideas que influyeron en las Cortes de Cádiz, pero su papel no estuvo exento de controversias. Los sectores conservadores acusaban a la masonería de conspirar contra la monarquía, de socavar el orden tradicional. La masonería en el ojo del huracán, atrayendo admiración y hostilidad. Exacto, y esta polarización se intensificó aún más con la Guerra de Independencia Española, la invasión napoleónica en 1808. En ese contexto bélico, ¿cómo se posicionó la masonería? Ahí la masonería se vio envuelta en un complejo juego de lealtades, de traiciones. Algunos masones apoyaron la resistencia contra los franceses, otros vieron en Napoleón un libertador. Fascinante cómo la masonería se convierte en un reflejo, ¿no?, de las divisiones, las tensiones de la sociedad española. Y esas mismas tensiones se trasladan a América Latina, donde las colonias españolas inician su propia lucha por la independencia. Hablemos de México, por ejemplo. ¿Qué papel jugó la masonería en la independencia de México? En México, la masonería se entrelaza con la lucha por la independencia de una manera particularmente compleja. Algunos insurgentes, como Miguel Hidalgo, fueron acusados de ser masones. La masonería, un símbolo de la lucha contra el dominio español. Un símbolo de resistencia, ¿no? Un estandarte para los que luchaban por la libertad. Pero al mismo tiempo, la masonería era vista con recelo por algunos sectores. La Iglesia la asociaba con ideas revolucionarias, anticlericales, una amenaza para la fe, para el orden social. Entonces la masonería en México se encontraba en una posición ambigua, apoyando la independencia pero generando desconfianza. Exacto. Y esta ambigüedad se refleja en la forma en que la masonería es utilizada por ambos bandos. Los insurgentes la presentaban como una fuerza que luchaba por la libertad. Los realistas la acusaban de servir a intereses extranjeros. Una herramienta de propaganda, un instrumento para movilizar a la opinión pública. Precisamente. Y esta manipulación contribuyó a la proliferación de mitos y leyendas que aún hoy rodean a la masonería. De la España y el México del siglo XIX nos trasladamos ahora al Caribe. ¿Cómo se desarrolló la masonería en esta región? El Caribe, una mezcla de culturas e influencias.
un terreno fértil, y la presencia de logias francesas e inglesas añadió una capa adicional de complejidad a la historia. Imagino que esa convivencia entre logias de diferentes orígenes debió generar tensiones, ¿no? Conflictos. Sin duda, las logias francesas e inglesas, visiones del mundo a veces divergentes, y eso se reflejó en sus prácticas. ¿Y en qué aspectos, por ejemplo, se veían esas diferencias? ¿Qué generaba mayor fricción? Uno de los puntos de conflicto más importantes, la esclavitud. Las logias francesas, con una fuerte presencia de propietarios de esclavos, se resistían a la abolición. Las logias inglesas, influenciadas por el movimiento abolicionista en Gran Bretaña, defendían la liberación de los esclavos. Reflejando la realidad de las metrópolis, ¿no? Francia, con su imperio colonial basado en la esclavitud, versus Inglaterra, que ya había abolido la trata. Exacto. Y esta divergencia se traslada a las logias masónicas en el Caribe. Debates, divisiones, que ponían en jaque la fraternidad que se supone debía unir a todos los masones. La masonería en el Caribe, entonces, no era un espacio de armonía, de unidad, sino un escenario donde se reflejaban las tensiones de la época. Así es. Y esta complejidad se intensificó aún más con la llegada de las luchas por la independencia. ¿Cómo afectaron esos movimientos independentistas al desarrollo de la masonería en el Caribe? Muchos masones caribeños se involucraron activamente en las luchas por la independencia. Verían en la masonería un instrumento para promover la libertad, la justicia social. Pero esta participación no estuvo exenta de riesgos. ¿A qué tipo de riesgos se enfrentaban los masones que apoyaban la independencia? Las autoridades coloniales veían con recelo su participación, los acusaban de conspiración, de sedición. Muchos masones fueron perseguidos, encarcelados, incluso ejecutados por sus ideas. La masonería en el Caribe, un espacio de resistencia, pero también un blanco de la represión colonial. Exactamente. Y esa dualidad, esa mezcla de idealismo y peligro, es uno de los elementos que hacen que la historia de la masonería en el Caribe sea tan fascinante y a la vez tan escalofriante. Y ahora, para seguir explorando los misterios de la masonería en América Latina, nos adentramos en un nuevo territorio: Centroamérica. ¿Qué nos pueden contar sobre la masonería en esta región? Centroamérica, con su historia de inestabilidad política, de golpes de Estado, un escenario complejo para la masonería. Las jóvenes repúblicas centroamericanas, enfrentadas a luchas internas, y la masonería envuelta en estas disputas. Entiendo. Un clima de inestabilidad política que debió afectar profundamente la dinámica interna de la masonería. ¿Cómo se manifestaron estas tensiones? Las logias masónicas centroamericanas se convirtieron en espacios donde se reflejaban las divisiones políticas, las luchas de poder, alianzas, rivalidades entrelazadas con los intereses de las élites. Un complejo juego de lealtades y traiciones. Desafíos únicos, ¿no? Diferentes a los que se presentaban en otras partes del continente. Sin duda, la masonería centroamericana tuvo que navegar un mar de conspiraciones, de golpes de Estado, de guerras civiles, una prueba para su capacidad de adaptación, de supervivencia. Y en este escenario surgió una figura, Francisco Calvo. Cuéntenos un poco más sobre él. Francisco Calvo, presbítero católico costarricense, fundador de la primera logia masónica en Costa Rica en 1865, su iniciativa desató una fuerte controversia, ya que la iglesia veía en la masonería una amenaza a su poder, a su influencia. Un sacerdote católico fundando una logia masónica. Una paradoja. Nos habla de la complejidad de la época. Efectivamente, su decisión de fundar la logia, a pesar de ser sacerdote, generó un gran escándalo. La iglesia lo acusó de herejía, de traicionar su fe. Sus seguidores lo defendían como un hombre de ideas progresistas que buscaba el bien común. ¿Y cómo reaccionó Calvo ante estas acusaciones? Calvo defendió su visión de la masonería, una institución compatible con la religión, un espacio donde hombres de diferentes creencias podían trabajar juntos, por el progreso social, la educación. No veía contradicción, entonces, entre su fe y sus ideales masónicos. Precisamente, para él la masonería era un camino para poner en práctica los valores cristianos: amor al prójimo, fraternidad, búsqueda del bien común. Interesante perspectiva. ¿Y cómo se desarrolló ese proyecto, el proyecto masónico de Calvo en Centroamérica? Su proyecto buscaba crear una red de logias centroamericanas, trabajar por el progreso, la educación, pero la inestabilidad política dificultó su realización. Los golpes de Estado, las guerras civiles, un obstáculo para la consolidación de la masonería. Exactamente. La masonería arrastrada por las luchas de poder, las logias, espacios de disputa, de división. No pudo escapar entonces a la turbulencia política de la región. Así es. Y esta inestabilidad política marcó profundamente el desarrollo de la masonería centroamericana, dejando una huella imborrable en su historia. Y ahora, para seguir explorando las historias, a veces escalofriantes, que rodean a la masonería en América Latina, nos trasladamos a Sudamérica. ¿Qué nos pueden contar sobre la masonería en esta parte del continente? Sudamérica, con su diversidad cultural, su rica historia, un terreno fértil para el desarrollo de la masonería,
desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, atrayendo hombres de diferentes clases sociales, profesiones, ideologías. Imagino que la masonería en Sudamérica adquirió características propias, ¿no? Adaptándose a las particularidades de cada país. Efectivamente. La masonería en Sudamérica no fue un fenómeno homogéneo. Se desarrolló de maneras diversas, influenciada por las circunstancias locales, por las corrientes de pensamiento. Y en este mosaico de experiencias, ¿qué destacaría como lo más relevante, lo más sorprendente? Uno de los aspectos más interesantes, la participación de las mujeres en la orden. Aunque la masonería ha sido tradicionalmente una institución masculina, en Sudamérica surgieron logias femeninas que desafiaron esta tradición. La participación de las mujeres en la masonería, un tema que me intriga. ¿Cómo y por qué se involucraron las mujeres en la masonería en Sudamérica? La participación de las mujeres estuvo ligada a la emergencia del movimiento feminista, a fines del siglo XIX, principios del XX. Mujeres intelectuales, artistas, activistas, vieron en la masonería un espacio para compartir ideas, promover la educación femenina, luchar por la igualdad. Un espacio, ¿no? Para romper con las barreras de género, las barreras que las limitaban en la sociedad. Precisamente. Las logias femeninas, centros de debate, de acción social, las mujeres podían expresarse libremente, trabajar juntas por un futuro más justo, más igualitario. Fascinante cómo la masonería, a pesar de su tradición masculina, pudo abrirse a la participación de las mujeres, convertirse en un catalizador del movimiento feminista en Sudamérica. Sin duda, la participación de las mujeres es uno de los capítulos más interesantes, menos conocidos, de la historia de la masonería. Un ejemplo de cómo la masonería ha sabido adaptarse a los cambios sociales, a las nuevas demandas. Y ahora, para seguir adentrándonos en los misterios de la masonería en Sudamérica, nos centraremos en Argentina, un país que ha tenido un papel central. ¿Qué podemos destacar de la masonería en Argentina? Argentina, con su tradición liberal, su historia de migración, se convirtió en un terreno fértil. Las logias argentinas atrajeron a hombres de diferentes nacionalidades, religiones, profesiones, espacios de debate político, filosófico, social. Un desarrollo particularmente importante, ¿no? ¿A qué se debe ese auge? El auge de la masonería en Argentina estuvo ligado a la expansión del liberalismo, a la consolidación del Estado Nacional a fines del siglo XIX. Muchos de los líderes políticos, intelectuales, empresarios que construyeron la Argentina moderna eran masones. La masonería argentina, estrechamente vinculada al poder, a la élite. Efectivamente, la masonería argentina no fue un movimiento marginal. Ocupó un lugar central en la vida política, en la vida social. Influencia en la toma de decisiones, en la política, en la cultura. Y en este contexto de poder e influencia, ¿cómo se desarrolla la masonería femenina? La masonería femenina en Argentina tuvo un desarrollo singular, marcado por la presencia de mujeres fuertes, independientes, que desafiaron las normas de la época. Juana Paula Manso de Noroña, Maipina de la Barra, pioneras. Sus ideas, sus acciones inspiraron a muchas otras. Juana Paula Manso de Noroña, una figura que me llama la atención. ¿Podría contarnos un poco más sobre su trayectoria, sobre su papel en la masonería femenina argentina? Juana Paula Manso de Noroña, escritora, periodista, educadora argentina de origen español, una de las primeras feministas latinoamericanas, defensora de los derechos de las mujeres, la educación, el trabajo, la participación política. En 1870 fundó la revista La Mujer, una de las primeras publicaciones feministas del continente. Adelantada a su tiempo, defendiendo ideas que aún hoy son relevantes. ¿Cómo se vinculó con la masonería? Manso de Noroña se inició en la masonería en 1874 en la logia Lealtad en Buenos Aires. Un acto de rebeldía contra las normas que limitaban la participación de las mujeres. Un evento significativo, ¿no? Un desafío a las estructuras de la sociedad argentina. Así es. Su presencia abrió un nuevo espacio, su ejemplo inspiró a otras mujeres. Admirable, ¿no? Cómo las mujeres, a pesar de los obstáculos, lograron abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Sin duda. La historia de la masonería femenina argentina. Una historia de lucha, de perseverancia, de compromiso con la igualdad, con la justicia. Continuamos con nuestro viaje, a través de las sombras de la historia, explorando las historias reales, a veces escalofriantes, que rodean a la masonería en América Latina. En la primera parte exploramos estos complejos inicios de la masonería en España y México, marcados por esa lucha entre liberalismo y poder tradicional. Vimos cómo las logias se convirtieron en focos de debate político y cómo la masonería fue utilizada como arma de propaganda por ambos bandos durante la Guerra de Independencia. Y al final llegamos al Caribe, una región donde la masonería se enfrentó a la espinosa cuestión de la esclavitud. Recordemos que en el Caribe la presencia de logias francesas e inglesas, con visiones tan divergentes sobre la esclavitud, generó tensiones, divisiones dentro de la propia masonería, mientras las logias inglesas, influenciadas por el abolicionismo, abogaban por la liberación de los esclavos. Las logias francesas, con fuertes vínculos con los propietarios de esclavos,
se resistían a la idea de la abolición. Y esta tensión entre logias con diferentes orígenes nacionales se repitió en otras partes de América Latina. Sin duda, la masonería en América Latina no fue un fenómeno homogéneo, sino que estuvo muy influenciado por las corrientes de pensamiento y las realidades políticas de cada país. En algunos casos, las logias con vínculos con diferentes metrópolis europeas reprodujeron las tensiones, las rivalidades que existían entre las propias potencias coloniales. Entiendo, esas tensiones internas debilitaban a la masonería, la hacían más vulnerable a las presiones externas. Efectivamente, la falta de unidad interna dificultó la capacidad de la masonería para responder de manera coordinada a los desafíos que enfrentaba. Y esto la hizo más susceptible a las críticas y a la represión, ¿no? Por parte de aquellos que veían en la masonería una amenaza. Continuemos nuestro recorrido por Centroamérica, donde dejamos a Francisco Calvo, un presbítero católico, desafiando a la Iglesia al fundar la primera logia masónica en Costa Rica. La decisión de Calvo de fundar una logia masónica desató una fuerte reacción por parte de la Iglesia Católica, que veía en la masonería una amenaza a su poder, a su influencia en la región. Recordemos que la Iglesia Católica tenía un papel central en la vida social y política de Centroamérica, y su autoridad era incuestionable para muchos. ¿Y cómo se justificó Calvo ante la Iglesia? Argumentó que la masonería y la religión católica eran compatibles. Calvo defendió su postura, argumentando que la masonería no era incompatible con la fe católica, sino que podía ser un complemento para la práctica de los valores cristianos. Sostenía que la masonería promovía la fraternidad, la caridad y la búsqueda del bien común, principios que, según él, eran congruentes con las enseñanzas de la Iglesia. Pero a pesar de sus argumentos, la Iglesia no cedió en su condena a la masonería. ¿Cómo afectó esta oposición al desarrollo del proyecto masónico de Calvo en Centroamérica? La oposición de la Iglesia Católica fue un obstáculo constante para el desarrollo de la masonería en Centroamérica. Los masones fueron acusados de herejía, de conspirar contra la religión, de promover ideas subversivas. En algunos países, las logias masónicas fueron clausuradas y los masones perseguidos por las autoridades civiles, a menudo instigadas por la Iglesia. En este ambiente de hostilidad, ¿cómo logró sobrevivir la masonería en Centroamérica? La masonería en Centroamérica sobrevivió gracias a la perseverancia de sus miembros y a su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas. En algunos casos, las logias funcionaron en la clandestinidad, celebrando sus reuniones en secreto para evitar la persecución. En otros casos, los masones buscaron el apoyo de las élites políticas que veían en la masonería una herramienta para promover la modernización y el progreso social. Es decir, que la masonería en Centroamérica tuvo que tejer una compleja red de alianzas y estrategias para sobrevivir en un entorno hostil. Así es. La masonería en Centroamérica fue un espacio de resistencia, donde se confrontaron ideas, se desafiaron normas y se tejieron redes de solidaridad en un contexto de inestabilidad política y de fuerte influencia religiosa. Hablemos ahora de la masonería en Sudamérica, donde, según nuestras fuentes, la participación de las mujeres tuvo un desarrollo particular. En Sudamérica, a diferencia de otras regiones del mundo, la masonería femenina tuvo un desarrollo temprano y relativamente visible. ¿A qué se debe este desarrollo particular de la masonería femenina en Sudamérica? Las razones son diversas. Por un lado, el movimiento feminista en Sudamérica tuvo un desarrollo temprano y dinámico, lo que creó un clima favorable para la participación de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, como la masonería. Claro, las mujeres sudamericanas ya estaban desafiando las normas sociales, reclamando su derecho a la participación en la vida pública. Y la masonería, con sus ideales de igualdad, de fraternidad, podía ser un espacio atractivo para estas mujeres. Exactamente. La masonería les ofrecía un espacio para reunirse, debatir ideas, planificar acciones y construir redes de solidaridad en un ambiente de respeto y de compromiso con el progreso social. ¿Y qué papel jugaron las logias femeninas en el desarrollo del movimiento feminista en Sudamérica? Las logias femeninas se convirtieron en importantes centros de difusión de las ideas feministas. En ellas, las mujeres discutían sobre la igualdad de derechos, la educación femenina, el acceso al trabajo y la participación política. Además, las logias organizaban eventos, publicaban revistas y realizaban acciones para promover la causa feminista. Es decir, que las logias femeninas no se limitaron a ser espacios de debate, sino que también se involucraron activamente en la lucha por los derechos de las mujeres. Así es. Las logias femeninas fueron un actor clave en el desarrollo del movimiento feminista en Sudamérica, contribuyendo a la visibilización de las demandas de las mujeres y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y dentro de este movimiento, ¿qué figuras destacaría como las más relevantes o influyentes? En Argentina, Juana Paula Manso de Noroña fue una figura pionera de la masonería femenina.
Fue una de las primeras mujeres en ingresar a una logia masónica en Sudamérica y se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las mujeres. Su trabajo como escritora, periodista y educadora influyó en varias generaciones de mujeres y su legado sigue vigente hasta nuestros días. La figura de Juana Paula Mazo de Noroña realmente inspiradora. Una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una voz líder del feminismo en Sudamérica. Sin duda, su ejemplo nos muestra cómo la masonería, a pesar de sus contradicciones y de su origen masculino, pudo ser un espacio para la emancipación de las mujeres. Continuamos explorando la masonería en Sudamérica, enfocándonos ahora en Brasil, un país donde la masonería, según nuestras fuentes, jugó un papel importante en la lucha contra la monarquía. En Brasil, la masonería se desarrolló en un contexto particular, marcado por la lucha contra el dominio portugués y por la búsqueda de la independencia. ¿Cómo se involucró la masonería en esta lucha por la independencia? Las logias masónicas brasileñas se convirtieron en espacios de encuentro para aquellos que compartían ideales liberales y republicanos. En ellas se discutían ideas sobre la libertad, la igualdad y la soberanía popular, ideas que desafiaban el orden colonial y que inspiraron los movimientos independentistas. Entiendo. Las logias masónicas entonces se transformaron en centros de conspiración de organización de la resistencia contra el poder colonial. En cierto modo sí. Las logias brindaban un espacio seguro para reunirse, debatir ideas y planificar acciones, sin ser vigilados por las autoridades coloniales. Muchos de los líderes de la independencia de Brasil, como José Bonifácio de Andrada y Silva, fueron masones y utilizaron las logias para articular sus estrategias políticas. Fascinante cómo la masonería, a pesar de su carácter secreto, pudo jugar un papel tan importante en un proceso histórico tan trascendental como la independencia de Brasil. Sin duda, la masonería fue un actor clave en la construcción de la Brasil independiente, contribuyendo a la difusión de las ideas liberales y a la formación de una conciencia nacional. Y una vez conseguida la independencia, ¿cómo se adaptó la masonería a la nueva realidad política de Brasil? Tras la independencia, la masonería brasileña continuó siendo un espacio de debate político y de influencia en la vida pública. Muchos masones ocuparon cargos importantes en el gobierno y en la administración pública, y las logias siguieron siendo espacios de encuentro para las élites políticas e intelectuales del país. Es decir, que la masonería no se limitó a ser un actor en la lucha por la independencia, sino que también jugó un papel importante en la construcción del nuevo Estado brasileño. Exactamente. La masonería contribuyó a la formación de las instituciones republicanas, a la promoción de la educación y a la modernización del país. Y en este contexto, ¿cómo evolucionó la masonería femenina en Brasil? A diferencia de otros países de Sudamérica, la masonería femenina en Brasil tuvo un desarrollo más tardío. Recién en la década de 1930 surgieron las primeras logias femeninas y su desarrollo fue más lento y con mayores dificultades que en otros países. ¿A qué se deben estas dificultades para el desarrollo de la masonería femenina en Brasil? Las razones son complejas y tienen que ver con la cultura patriarcal que prevalecía en Brasil en esa época, con la resistencia de algunos sectores de la masonería masculina a aceptar la participación de las mujeres y con la influencia de la Iglesia Católica, que veía con recelo la participación de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos. Entiendo. Las mujeres tuvieron que luchar con más fuerza para abrirse camino en la masonería brasileña. Así es, las mujeres masonas brasileñas tuvieron que desafiar las normas sociales, las tradiciones y los prejuicios para poder participar en esta sociedad y para hacer oír sus voces. Y a pesar de estas dificultades, la masonería femenina en Brasil logró consolidarse y convertirse en un espacio de encuentro y de lucha por los derechos de las mujeres. Efectivamente. La masonería femenina en Brasil tuvo un papel importante en la promoción de la educación femenina, en la lucha por el derecho al voto y en la defensa de la igualdad de género. Hasta aquí hemos explorado la masonería en diferentes países de América Latina. Hemos visto cómo esta sociedad se adaptó a las realidades locales, cómo se involucró en las luchas por la independencia, cómo se enfrentó a la oposición de la Iglesia Católica y cómo abrió espacios para la participación de las mujeres. Y en esta última parte de nuestro viaje nos adentraremos en un tema que ha generado mucha controversia: la relación entre la masonería y el poder político. La relación entre la masonería y el poder político ha sido un tema complejo y controvertido a lo largo de la historia. Algunos han acusado a la masonería de ser un instrumento de las élites para controlar el poder, mientras que otros la han defendido como un espacio de resistencia contra la tiranía. Entiendo que no hay una respuesta única a esta pregunta, ya que la relación entre la masonería y el poder político ha variado según el contexto histórico y el país en cuestión. Precisamente, hay ejemplos de masones que ocuparon altos cargos políticos y que utilizaron su influencia para beneficiar a la masonería o a sus propios intereses.
Pero también hay ejemplos de masones que lucharon contra la injusticia y la opresión y que pagaron con sus vidas por defender sus ideales. Es decir, que la masonería no ha sido un bloque monolítico, sino que ha albergado diferentes corrientes de pensamiento y ha tenido una relación ambigua con el poder político. Así es. La masonería ha sido un espacio de encuentro para hombres y mujeres con diferentes ideas y aspiraciones, y su relación con el poder político ha sido un reflejo de esta diversidad interna. En la próxima y última parte de nuestro viaje, profundizaremos en esta compleja relación entre la masonería y el poder político. Exploraremos las historias de masones que se convirtieron en presidentes, ministros y líderes políticos y analizaremos cómo su pertenencia a la masonería influyó en sus decisiones y en su ejercicio de poder. No se pierdan el desenlace de este escalofriante recorrido por las historias reales de terror de la masonería en América Latina. Y llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive en historias reales de terror, en esta ocasión explorando la masonería en América Latina. Ya en los episodios anteriores descubrimos cómo se expandió por el continente, cómo se adaptó a cada realidad y cómo desafió las estructuras de poder. Vimos cómo esas logias se convirtieron en hervideros de ideas liberales, cómo la masonería se utilizó como arma de propaganda en las guerras de independencia, cómo las mujeres lograron abrirse camino en esta institución tradicionalmente masculina, convirtiéndola en un espacio de lucha por sus derechos. Exacto. Y ahora nos adentramos en un tema que ha generado infinidad de especulaciones de teorías conspirativas: la relación entre la masonería y el poder político. Esa relación entre la masonería y el poder siempre ha estado rodeada de misterio y controversia. Algunos la ven como una alianza inevitable donde las logias se convierten en instrumentos de las élites para controlar el poder. Otros, en cambio, la interpretan como una lucha constante, donde la masonería representa un contrapoder que desafía las estructuras de dominación. Claro, pero imagino que la realidad es mucho más compleja que estas visiones simplistas. ¿Podríamos profundizar un poco más en esta relación tan ambigua? Claro que sí. La masonería, como ya vimos, no es un ente monolítico. A lo largo de la historia ha albergado diferentes corrientes de pensamiento, a veces convergentes, a veces en conflicto. Y esta diversidad se refleja en su relación con el poder político. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de cómo se ha manifestado esta relación en América Latina? Por supuesto. Tomemos como ejemplo a Benito Juárez, una de las figuras más emblemáticas de la historia de México. Juárez, que fue presidente de México en varias ocasiones durante el siglo XIX, era masón, y su pertenencia a la masonería influyó en su visión política, en su defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado y en su lucha contra los privilegios del clero y de la aristocracia. O sea que en el caso de Juárez, la masonería fue un factor que contribuyó a su ideología liberal y a sus políticas reformistas. Exactamente. Pero también hay casos donde la relación entre la masonería y el poder ha sido mucho más turbia. En algunos países, las logias se han visto infiltradas por grupos de poder que las han utilizado para sus propios fines, a veces corruptos, a veces autoritarios. Un recordatorio de que la masonería, como cualquier institución, es susceptible a la corrupción, a la manipulación. Así es. La historia de la masonería en América Latina está llena de ejemplos de cómo las logias han sido utilizadas para fines que poco o nada tienen que ver con sus ideales originales. Claro. Y en este contexto, ¿qué papel han jugado las mujeres masonas? Han tenido la misma influencia en el poder que los hombres. La participación de las mujeres en la masonería, como ya vimos, fue un proceso tardío y complejo. Las mujeres tuvieron que luchar contra numerosos obstáculos para ser aceptadas en las logias, para tener voz y voto en las decisiones de la orden. Me imagino que su acceso al poder político ha sido aún más difícil. Sin duda, aunque ha habido mujeres masonas que han ocupado cargos políticos relevantes, su número ha sido significativamente menor que el de los hombres. Las estructuras de poder en América Latina, igual que en el resto del mundo, han sido históricamente dominadas por hombres. Una constatación de que la igualdad de género, a pesar de los avances, sigue siendo una meta pendiente. Efectivamente. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es un proceso largo y complejo que aún no ha concluido. Volviendo a la relación entre masonería y poder político, ¿qué podemos decir sobre su influencia en la actualidad? ¿Sigue siendo la masonería un actor político relevante en América Latina? La influencia de la masonería en la política latinoamericana ha disminuido en las últimas décadas. Las logias ya no tienen el mismo poder, la misma influencia que en el pasado y su presencia en la vida pública es mucho más discreta. ¿Y a qué se debe esta pérdida de influencia? Las razones son diversas. Por un lado, la secularización de la sociedad ha restado importancia a las instituciones religiosas y a las organizaciones con un fuerte componente moral y espiritual como la masonería. Y por otro lado, el surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos con agendas más específicas, con formas de organización más horizontales, ha restado protagonismo a las organizaciones tradicionales, como la masonería.
Es decir, que la masonería se enfrenta al desafío de adaptarse a un mundo en constante transformación, donde las viejas formas de hacer política, de ejercer influencia, ya no son tan efectivas. Exactamente. La masonería debe encontrar nuevas formas de conectar con la sociedad, de ser relevante para las nuevas generaciones y de contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Y para ir concluyendo este fascinante y a la vez escalofriante recorrido por la historia de la masonería en América Latina, me gustaría preguntarle, ¿qué lección podemos extraer de esta experiencia? ¿Qué nos enseña la masonería sobre el poder, sobre la lucha por la igualdad, sobre la condición humana? La masonería nos enseña que la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad es una tarea permanente, que requiere de esfuerzo, de compromiso y de la capacidad de adaptarse a los cambios del mundo. Nos enseña que el poder sin control ético puede corromper y destruir. Y nos enseña que la igualdad entre hombres y mujeres, aunque sea un ideal difícil de alcanzar, es un objetivo por el que vale la pena luchar. Una lección valiosa para todos nosotros, masones o no masones. La historia de la masonería en América Latina es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras aspiraciones, nuestras contradicciones. Los invitamos a continuar explorando los misterios y las controversias que rodean a esta sociedad tan enigmática, y a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la construcción de un mundo más justo, más libre y más fraterno. No olviden suscribirse al canal para más inmersiones profundas en el mundo del misterio y el terror. Hasta la próxima. Ok.